Adelante, Mari Carmen. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión del programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Esta noche me acompañan el compañero Félix Ranchero, Julio Relajeño, Gustavo Saavedra, y como invitado especial tenemos al general Edwin Alfonso de la Fuente, ex comandante y jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y tema de esta noche, 50 años del asesinato de Salvador Allende. Bienvenidos. Te pido que te presentes, Félix, y después Gustavo. Gracias, compañera Mari Carmen. Mi nombre es Félix Ranchero, desde el colectivo digital de Toronto, del Frente Intercontinental del FMLN. Muy bienvenidos y buenas noches, buenos días o buen sueño a aquellos que ya están en cama, durmiendo y que nos están viendo desde la cama. Gracias, Mari Carmen, y te regreso la palabra. Gracias. Gustavo, ¿te puedes presentar? Sí, gracias, Mari Carmen. Bueno, soy Gustavo Saavedra, boliviano de nacimiento. Y he vivido muchos años en Chile y es un país al que me siento muy cercano por muchas razones. Mi hijo es chileno y siempre nos ha conmovido mucho esta situación de Chile y el golpe de Estado. A pesar que han pasado tantos años, todavía lo sentimos como que fuera un eco de ayer muy presente. Y por eso estoy acá y yo dirijo un grupo que se llama Siglo XXI Repensando Bolivia, que trata también de ver qué es lo que pasa en toda nuestra América, ¿no? Así que gracias por la invitación y aquí estoy. Gracias. Buenas noches, Julio. Nos gustaría que se presentara, por favor. Buenas noches, Mari Carmen. Mi nombre es Julio César Relajeño y soy del colectivo digital de Toronto, Canadá. Y estamos acá nuevamente para continuar con este conversatorio. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Julio. Bueno, le damos la bienvenida al general Edwin Alfonso de la Fuente. Es un placer y una alegría tenerlo con nosotros. Así que, por favor, le pedimos que se presente. Bueno, en primer lugar, que quería Mari Carmen, un gran saludo a 4 personajes que ubico muy bien en toda esta temática, principalmente a ti, Mari Carmen, Julio, Félix y Gustavo. A Gustavo siempre le voy a agradecer que haya hecho posible que esté en este escenario. A través de él sigo siempre invitado a este escenario y lógicamente muchísimas gracias. Y a todas las personas que estoy viendo también, que están ya comunicados. Está también nuestra compañera Pilar Terán, que también es una compañera boliviana, cochabambina, que lógicamente se está adentrando en la problemática de la política y en la problemática del conocimiento, lógicamente, del socialismo y la importancia que tiene el socialismo para cambiar de verdad este planeta y este mundo. Sabemos que ese es el camino y es el único camino que tenemos. Y que lógicamente que esté ella también presente para mí es un honor. Y no sé, veo también a una compañera con nombre Vivi, de Bolivia. Un cariño, no sé de qué parte de Bolivia es, pero ya el ver Bolivia me enternece. Bienvenida y lógicamente un gran saludo también. Espero que la participación de hoy día guste, ¿no? Bueno, ahí estamos para servirles. Gracias, general, y bienvenido nuevamente. Le voy a pasar la palabra al compañero Julio, que él es el que tiene las preguntas iniciales. Y después espero que Gustavo tenga algunas preguntas y Félix. Ok, Julio, todo es suyo. Gracias, Mari Carmen. General, dado precisamente que esto es un evento especial, cumplir 50 años de aniversario del vil asesinato del presidente de Chile, Salvador Allende. General,
¿qué nos puede decir de ese crimen de Salvador Allende en manos de la dictadura Pinochet? Bueno, en primer lugar, Julio, y a todos los que están en audiencia, ratificarles, ya saben que a mí me gusta mucho el estudio estructural, y esto es muy importante citar en este momento porque hubieron 3 momentos históricos muy importantes, lógicamente planificado por el Plan Cóndor, y esto lógicamente es lo que nosotros tenemos que tener claro. Estamos en este momento, según nuestros análisis, en base a una información muy puntual, en base a la gente y a la red de patriotas que tenemos, estamos en el Plan Cóndor 3. Ojo. La muerte de Allende, o sea, el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado del 71 en Bolivia, el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez, el 73, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, y después el 75, el golpe de Estado en Argentina. Son 3 golpes de Estado donde se va a cerrar prácticamente el control norteamericano y el cumplimiento a cabalidad del Plan Cóndor 1. Esto es muy importante citar como una antesala, querido Julio, porque esto es lo que tenemos que detallar. Hace poco tiempo atrás, estamos hablando de unos meses atrás, se ha desclasificado precisamente en Estados Unidos. Usted sabe que cada 20 años se desclasifican los documentos secretos en Estados Unidos, pero no sé por qué se ha desclasificado hace 100, pero la suerte es que hace poco se ha desclasificado todo sobre el golpe de Estado contra Allende, patrocinado, por supuesto, por Estados Unidos. Pero ahí salen a luces lo que nosotros manejábamos ya hace años atrás en nuestras conferencias, en nuestras charlas y en nuestra discusión, lógicamente, histórica, política y estratégica, develando el Plan Cóndor. Y ahora lo que se desarchiva se comprueba al 100% todo lo que nosotros manejábamos hace muchos años atrás. Entonces, ojo con esto, que es la antesala que yo quiero manifestar. Plan Cóndor 1, que va a propiciar todos los golpes de Estado y todas las dictaduras militares de la década del 70. Planificada, según estos archivos y lo que nosotros habíamos manifestado, planificado en la década del 60. ¿Quién fue el que diseñó y instrumentó todo el Plan Cóndor? Fue Henry Kissinger. Lo ratifica esta desarchivación de documentos. Henry Kissinger planificó a principios de la década del 60, estamos hablando del año 1960. Pero, ¿qué es importante? Aquí es muy importante citar cuáles fueron los fundamentos que se va a utilizar para instrumentar el Plan Cóndor. 1. Primero, todo lo que va a suceder en la década del siglo XX ya lo detectó a cabalidad Simón Bolívar en el siglo XIX. Y aquí vienen 2 cosas fundamentales. Simón Bolívar dijo que debemos unirnos en América, porque está creciendo un coloso al norte. Y si no creamos un polo de equilibrio al sur, en los próximos años, estamos hablando de principios del siglo XIX, vamos a ser los esclavos modernos. ¿Por qué? Porque en Holanda se creó un nuevo orden mundial donde se estableció el nuevo colonialismo y se estableció que el primer instrumento de dominación de las nuevas colonias y la nueva visión colonial iba a ser el aspecto económico. Lógicamente, aquel que incumplía el tema de la
sumisión a la imposición económica, a la extorsión económica. Estamos hablando de Holanda. Estamos hablando después del proceso independentista en América, donde fue destruido todo el proyecto de Bolívar de unir a toda América. Entonces, imagínense, en esa época ya se diseñó que nos iban a esclavizar a través de lo económico. Entonces ahí crece el poderío económico y despuésito de eso el otro hecho histórico fundamental es la doctrina Monroe. ¿Qué va a decir la doctrina Monroe? América para los americanos. Entonces, muchos ingenuamente o ignorantemente consideran que al decir América para los americanos, estábamos diciendo que todos los americanos, a partir también de México hacia el cono sur, también éramos dueños de América. Mentira. Lo que quería decir con este mensaje, que es la parte medular y filosófica, ideológica y política de la doctrina Monroe, era que todo el resto de América era para Estados Unidos. Entonces, estos dos aspectos son fundamentales, querido Julio, para entender la problemática de la caída de Allende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se instrumenta en 3 variables el Plan Cóndor. Ojo con esto. Primera variable, a través de las otras 2 variables, la segunda variable era instrumentar una red de inteligencia comandada y dirigida por la CIA, ¿no es cierto?, por el Centro de Inteligencia de Estados Unidos, en la que lógicamente iban a tomar el control de los servicios de inteligencia de todos los estados americanos. O sea, estamos hablando de los estados latinoamericanos. Entonces se va a implementar una red de inteligencia, pero mordaz, porque inclusive se entra al detalle, y esto es muy importante. Inclusive se entra al detalle de cómo iban a sacar información, cómo iban a torturar. Y ahí se utiliza, inclusive se instrumentan medicamentos especiales para, lógicamente, drogar a la gente que iba a ser, lógicamente, torturada para sacar esa información. O sea, imagínense la red de inteligencia, que era la segunda variable. O sea, la red de inteligencia capta principalmente los servicios de inteligencia militares, que los servicios de inteligencia militar, o sea, los militares de toda América Latina, van a ser educados en Panamá. Porque parte del Plan Cóndor 1 se va a instrumentar, se va a crear la Escuela de las Américas en Panamá. Y aquí hay 2 variables en esta segunda instrumentación. 2 variables en la Escuela de las Américas. Por un lado, se adiestra desde los cadetes, o sea, los futuros oficiales de las academias militares, de todos los ejércitos de América, desde cadetes ya se recibían instrucción. Yo estaba en la Escuela de las Américas. Yo estaba en Panamá. O sea, yo soy una fuente A1 en términos de inteligencia estratégica e inteligencia táctica. Ya fuimos de cadetes. Y todas las promociones que me antecedieron también fueron de cadetes. Entonces se empieza a educar militarmente con líneas políticas bien claras y que algún rato podemos sacar a luz cómo eran esas estrategias de formación militar en la Escuela de las Américas. Pero acá, a grupos selectos, escúcheme bien esto, a grupos selectos se los instruía en términos de espionaje de inteligencia. Nosotros manejamos como militares inteligencia. El mundo civil habla de espionaje. Es lo mismo.
Solamente es que los militares utilizamos el concepto inteligencia, porque la información que entra a nuestros círculos, entra a un ciclo de inteligencia y producto del ciclo de inteligencia sale ya inteligencia, que quiere decir información procesada, verificada y concluida. Entonces, acá en la escuela se maneja dos temas muy importantes. La instrucción a grupos selectos que tenían que tener las condiciones psicológicas en términos de inteligencia, o sea, de espionaje, de torturas, de manejo de toda la mano sucia que se manejaba en los golpes de Estado, en la preparación especialmente de los golpes de Estado, después en la consolidación de los golpes de Estado y después en el alcance de sus objetivos. Por otro lado, a otro grupo de selecto se los llevaba de instructores invitados a la Escuela de las Américas. Y estos eran, lógicamente, oficiales, sargentos seleccionados. Y otros, muy importante este detalle, que iban a hacer cursos superiores tácticos. O sea, ya hacían cursos avanzados y cursos de Estado Mayor. Entonces, la Escuela de las Américas empieza a funcionar a partir del 60 y que lógicamente empieza a formar bajo esa visión, lógicamente, de la Guerra Fría. Esto también es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque el 59 triunfa Cuba. El 49 triunfa China en la China. Y nace otro país comunista en China. 49. El 52 se consolida en Cuba. Entonces estaba la Guerra Fría en su peor momento. Ojo con esto. Estaba en su peor momento de polarización y de lucha. Se había comenzado, ya se avisoraba y había comenzado con los problemas en Vietnam y en todo las zonas del sur asiático. Entonces había concluido el conflicto en Corea y había quedado dividida las dos Coreas. Entonces estos son aspectos cruciales para entender el Plan Cóndor 1. Entonces, durante la década del 60 se va a preparar. Y aquí viene un objetivo subalterno, podemos decir, o paralelo, que fue la consolidación de las dictaduras militares en el Paraguay con Stroessner y las dictaduras militares en Brasil. Esto, ojo, fundamental e importantísimo. Entonces, lo que faltaba, y siempre vieron a Bolivia como el corazón del Cono Sur, como un tema clave e importantísimo. Y no nos olvidemos que el Che Guevara con las guerrillas del 67 quiso instaurar el inicio del socialismo en el corazón del Cono Sur. Este detalle de las guerrillas del 67 en Bolivia con el Che Guevara va a alertar al Plan Cóndor de que era necesario implantar rápidamente y controlar rápidamente Bolivia por ser un eje geopolítico, o sea, que ocupaba una área central en el Cono Sur, y de consolidarse cualquier efecto socialista y política de esa naturaleza en Bolivia, iba a complicar la frontera con Brasil, iba a complicar la frontera con Paraguay, iba a complicar la frontera con Argentina, con Chile, con Perú, indirectamente con el Ecuador, Colombia, Venezuela, indirectamente con el Uruguay. O sea, Bolivia fue clave
cuando se asustaron en las guerrillas del Che Guevara. Entonces ahí consideraron, por eso es que el primer golpe del 73 en Chile, el 75 en la Argentina, y ¿por qué es el 71 en Bolivia? Esto es muy importante. Cuando lograron escapar muchos guerrilleros del Che, lograron escapar, todos escaparon a Chile. Y de esa manera se salvaron porque Allende los protegió. Entonces, miren la conexión estratégica, geopolítica que tienen. Por eso es que nosotros siempre decimos que no podemos agarrar los hechos históricos aislados. Porque los hechos históricos, estratégicos, por supuesto, nunca están desconectados, nunca están aislados. Son parte de todo un eslabón, toda una conexión. Entonces, fíjense, por eso el primer golpe fue en Bolivia, el 71. Porque ya en la década del 70 el Plan Cóndor ya había logrado minar. Y la otra estrategia del Plan Cóndor es conseguir a los traidores, como siempre. Entonces, ahí va a participar fuertemente, y esto es muy importante, fuertemente va a participar porque acá, y como siempre en América, en Bolivia, es la misma historia. Van a actuar las logias. En algunas discusiones hace unos 5, 8 años, inclusive un poco más, en Bolivia, algunas discusiones históricas, estratégicas, en diferentes escenarios políticos de todo tipo, de escenarios académicos, educativos, etcétera, etcétera. Mucha gente nos refutaba de que en Bolivia, por ejemplo, ya habían muerto las logias. A partir del 2007, 2008, vemos que cuán certeros estábamos en manifestar que las logias nunca murieron. Porque el Plan Cóndor, en esa otra dimensión, a través de las logias, casi todas las logias, ojo, en América, están supeditados a la logia masónica escocesa en Inglaterra. Ojo, la logia masónica escocesa es la que hace, la que suscita y materializa la famosa Guerra del Pacífico. La guerra entre Chile, Bolivia y Perú. Todo el mundo identifica que fue una guerra entre Chile contra Perú y Bolivia. Fue un problema de intereses ingleses, capitalistas, imperialistas al más alto nivel. Y que lógicamente el instrumento fue Chile. ¿Por qué? Porque la logia masónica escocesa e inglesa domina Chile. Y domina las élites chilenas, como domina en todos los escenarios políticos de América. Entonces, a través de las logias, van a conseguir en el Plan Cóndor que lógicamente sean las logias las que interactúen para traicionar a sus pueblos. Y ahí vamos a tener lógicamente emblemáticos militares pertenecientes a las logias. O sea, casi si nosotros hacemos un análisis real, que lo tenemos en Bolivia, los comandantes que ha tenido Bolivia, por ejemplo, estamos hablando desde el inicio de del Plan Cóndor, todos los comandantes, incluso antes, todos los comandantes se pertenecían a las logias. Entonces, esto es capital entender. Entonces, primer golpe de Estado del Plan Cóndor, porque ya el Plan Cóndor se planificó, se organizó, se penetró a todos los países en América. Ya estaban penetrados. El caballo de Troya ya estaba adentro.
Esto es muy importante que se entienda. El caballo de Troya ya estaba dentro. Por eso la estrategia del caballo de Troya se sigue aplicando, el imperialismo sigue aplicando el problema del caballo de Troya. Porque es importante destruir a los países de adentro. Este es un tema clave. Entonces, toda la década del 60, el Plan Cóndor, dirigido por Henry Kissinger, ya había destruido todo interiormente, ya había puesto todo de acuerdo. Entonces, lo único que faltaba, por ejemplo, en Bolivia, había un peligro grande, igual que en Chile. Estaban gobiernos socialistas. En Bolivia estaba el gobierno socialista del general Juan José Torres. Ojo, del general Juan José Torres. Socialista. Que ya a partir de 1964 hizo contacto con el general Obando, que también fue presidente de Bolivia. Pero el general Obando, ¿por qué Juan José Torres le da un golpe de Estado al general Obando Candia? Porque la CIA empieza a matar a todos los que estaban involucrados con todo el conocimiento exacto de lo que había pasado con la muerte de Che Guevara. Entonces empieza a matar a todos para que no quede la información, matar la historia de los pueblos, la memoria histórica de los pueblos. Entonces lo matan al Centeno Anaya, lo matan a René Badién Ortuño, que era presidente de Bolivia, todo. Y se les va la mano porque no lograron matarlo al general Obando Candia. Él tenía que tomar un vuelo, porque los norteamericanos son machos para matar en accidentes aéreos. Hay un libro que detalla cómo los espionajes de las potencias más grandes del mundo, cuál es su mejor estilo para eliminar personajes. Y se lo tacha en ese libro, porque ahí habla del espionaje israelita, del espionaje inglés, del espionaje norteamericano. El espionaje norteamericano es especialista en acabar con este tipo de personajes que son enemigos declarados en accidentes aéreos. ¿Por qué? Porque en accidentes aéreos no queda pruebas del atentado. Es muy difícil comprobar un atentado en un accidente aéreo. Es lo que está pasando ahorita en la guerra de Ucrania. Al comandante de los Wagner se lo han matado con toda su cúpula, cayó también el segundo hombre. ¿Y cómo se comprueba? La gasolina de avión es de alto octanaje y no deja rastros de nada. Y es tan fácil afectar un accidente aéreo. Entonces, en el vuelo que tenía que tomar el general Obando Candia, él desestima el viaje por una cuestión que se le presentó y lo hace viajar a su hijo. Y su hijo muere en el accidente aéreo. Esto fue lo que le hizo al general Obando Candia cambiar su política para cumplir los objetivos de ese proceso revolucionario de militares socialistas, que comenzó con el coronel Toro el año 36, como la guerra del Chaco. Se quiso consolidar con el mayor cruceño, Germán Buch, que también fue asesinado. Otra vez se tomó las riendas con el mayor Gualberto Villarroel, presidente de Bolivia también, que fue asesinado. Y lógicamente Obando Candia quiso retomar nuevamente toda esta iniciativa, que fue lógicamente traicionada con el gobierno del MNR de Víctor Paz Estenssoro principalmente, después con el general Barrientos, que también fue asesinado, y después casi fue asesinado Obando Candia, que retrocede y entra Juan José Torres. Entonces, acá estaba el problema. Había que hacerlo caer al general Obando Candia, o sea, al general Juan José Torres. Viene el 71, el 21 de agosto de 1971, el golpe de Estado contra el general Hugo Banzer Suárez, perdón, Juan José Torres, perpetrado por el general Hugo Banzer Suárez. Y despuésito de eso, desde Bolivia, con el general Hugo Banzer Suárez, empiezan a operar sobre Chile. Por eso que el golpe de Estado es el año 73 en Chile.
Entonces, acá es importante entender que todo esto es plan Cóndor 1. Y lógicamente, aquí se va a gestar lógicamente porque, ¿qué es importante de la introducción al tema del presidente Salvador Allende? Primero, va a ser el primer gobierno socialista del mundo que entra a la presidencia en elecciones democráticas. Esto es muy importante. Por eso es importante entender todo su currículum de Salvador Allende, desde que inició como estudiante universitario y cómo fue su formación política y cómo estuvo en todo ese proceso revolucionario. Fue varias veces diputado y senador en Chile, pese a que era Chile siempre por la presencia de las logias y la élite oligárquica de Chile desde la década del 19, que respondían al 100% a los intereses imperiales. Uno de los grandes caínes de América es Chile, por la presencia de Inglaterra principalmente en la red de las logias. Entonces, esto es muy importante. Pese a todo eso, Salvador Allende se va abriendo paso desde universitario hasta lograr la presidencia democrática. Esto asusta al Plan Cóndor. ¿Por qué? Porque se entroniza un gobierno socialista, pero por el camino de la democracia. Esto es lo que rompe todos los escenarios planificados en el Plan Cóndor. Entonces, de ahí que el tema de la caída del general Juan José Torres en Bolivia y empieza la CIA a trabajar desde Bolivia contra Chile. General, se puede concluir que el asesinato de Salvador Allende fue obra del imperialismo norteamericano. La persona gestora de ese plan fue Henry Kissinger. Así es. Y en ningún momento fue una cuestión aislada como se pretende ver, en que fue únicamente responsabilidad de Augusto Pinochet. Entonces, ¿qué nos podría, general, qué nos podría decir de acuerdo a ese traidor y asesino Augusto Pinochet? Bueno, lo que pasa es que tenemos que entender, Pinochet es la misma cara de Hugo Banzer Schwarz en Bolivia. Ellos buscan perfiles esquizofrénicos. Ellos buscan perfiles, por ejemplo, en este caso de los golpes de Estado, buscan perfiles de personajes militares, estamos hablando de golpes de Estado militares, principalmente, perfiles de gente que tiene ciertas características. O sea, son pues fascistas de primer nivel. Son fascistas al estilo hitleriano. O sea, gente que no tiene el menor apego humanitario. No nos olvidemos, por ejemplo, en estos casos, Hugo Banzer Suárez lo va a hacer asesinar a su amigo de infancia. Y casi lo mata también a otro amigo de infancia. O sea, solamente para que ustedes entiendan los niveles. Esto está escrito aquí en un libro en Bolivia, lógicamente, donde retrata el perfil de Hugo Banzer Suárez. O sea, gente que no
no pensaba dos veces para dar una orden para que eliminen a un personaje. Entonces, esos perfiles no son pues escogidos de casualidad. Pinochet tiene el mismo perfil de Hugo Banzer Suárez, o el mismo perfil del general que dio el golpe de Estado en Argentina. O sea, gente sin el menor reparo humanitario. Gente que lógicamente actúa de la manera más. Imagínense, solamente para entender a Pinochet también. O sea, ¿en qué país, yo quisiera que hagamos un recuento, en qué país de América se ha bombardeado el Palacio de Gobierno de ese país de un golpe? Pinochet hizo bombardear la Casa de la Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. No solamente hizo bombardear con la aviación del ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas chilenas, sino que hizo bombardear con cañones de artillería. O sea, ¿dónde se ha visto eso? O sea, eso simplemente para que vean quién era Pinochet. Y para que vean cómo Pinochet fue el hombre protegido por la CIA, protegido por Estados Unidos y protegido por Inglaterra. Cuando después de que dejó el gobierno de Chile y se le inició proceso, ¿dónde escapa Pinochet? A Inglaterra. ¿Quién lo protege a Pinochet? ¿Quién lo aloja en un palacio inglés? La reina Isabel. O sea, aquí por eso es que hay que conectar la historia. Hay que hacer que los eslabones, las puntas de los ovillos se conecten, porque está conectado. Entonces, lógicamente, ¿quién era Stroessner en Paraguay? Y la línea de Stroessner siguen gobernando. Ya vean ustedes. ¿Quién le dio el golpe en Brasil a Lula y después a la que le siguió en el gobierno? ¿Qué militares? De esa línea de las logias inglesas que han penetrado y siguen teniendo una fuerte penetración en los ejércitos americanos. Pocos países han logrado sanear a sus ejércitos de la presencia de las logias. Estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua. Pero la presencia de las logias en el resto de los ejércitos. General, me gustaría hacer una comparación. Ya usted nos ha dicho la bestialidad en el que Augusto Pinochet atacó digamos, a la casa presidencial. Una manera grotesca, inhumana, pero me gustaría que nos hablara un poco acerca de esa valentía del presidente Salvador Allende de resistir y de proteger a su gobierno hasta el último minuto de su vida. ¿Qué nos puede decir al respecto, general? Él da un discurso. Él da un discurso. Días antes de morir. Él dice, yo fui elegido por el pueblo. Y yo respondo como presidente al pueblo que me ha elegido. Y yo voy a defender con mi vida los intereses de ese pueblo que me ha elegido. Él lo dice. Y como siempre, imagínense ustedes cómo trabaja la CIA. Esto es muy importante. Imagínense acá al presidente Germán Bush en Bolivia. Le dicen que se suicidó. Para empezar, eso ya está descubierto. Nadie se suicida con 2 tiros. O sea,
todo está debatido en Bolivia de que Germán Busch no se suicidó. Un tema. Ellos lo hacen matar. Pero después hay libros famosos en Bolivia, lógicamente los grandes escritores en todos los países de América, lógicamente son historiadores reconocidísimos, por ellos, por supuesto. Ellos han escrito, por ejemplo, el presidente suicida. Y hay varios documentos alrededor de ese tema. Él nunca se suicidó, lo mataron. Y ese trabajo de quién fue? De la CIA, de la embajada americana. Después a Gualberto Villarruel dice, nosotros no hemos hecho nada, lo ha colgado su propio pueblo. ¿Quién montó eso? ¿Quién montó el asesinato del presidente Gualberto Villarruel? Ellos, con sus agentes de la CIA, con el caballo de Troya que ya estaba adentro. Y ahí está Víctor Paz Extensoro y Juan Lechín. Víctor Paz Extensoro, futuro presidente de Bolivia, y que va a poner por delante en todo su accionar político, va a poner la imagen de Gualberto Villarruel, inclusive el himno de ese partido político, el MNR, evoca a Gualberto Villarruel. Cuando él fue agente de la CIA y el principal gestor de lo que planificaron en la embajada americana para el asesinato de Gualberto Villarruel. Pero miren ustedes cómo manejan. En un caso dicen que se ha suicidado y a eso quería llegar. Salvador Allende dice que se está ahorita debatiendo por los 50 años de la muerte de Allende. Han habido un montón de discusiones porque ustedes me pidieron tocar esta temática, un montón de discusiones en el Parlamento chileno, tenemos grabado, hemos hecho seguimiento, que están peleando en el Parlamento en Chile. ¿Por qué? Porque estaban queriendo declarar los fascistas del Parlamento de Chile de que el gobierno de Allende fue ilegal. Sí. En el Parlamento chileno, estamos hablando de hace poco tiempo. Ya ha habido una pelea con otros senadores y diputados que han protestado para que no se apruebe esa propuesta en que se quiere, a través del Parlamento chileno, fehacientemente decir que el gobierno de Allende fue antidemocrático y fue ilegal, y que más bien el golpe de Pinochet fue precisamente para instaurar la legalidad en Chile. Imagínense, estamos hablando de hace poco tiempo. Entonces, de ahí es que viene también la mentira, porque aquí viene una gran estrategia de Goebbels, que era el ministro de Comunicaciones de Hitler. ¿Qué decía Goebbels en sus principales estrategias? Por eso es muy importante que leamos cuáles son las 17 estrategias de Goebbels, que se sigue instaurando, que sigue manejando ahorita el imperialismo occidental. Las 17 estrategias, vean en el internet. Una de ellas dice, mentir lo más cerca de la verdad. Y ahí vienen los acomodos y las explicaciones de esta estrategia de Goebbels, que dice, miente, 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 hasta que la mentira se haga verdad. Entonces, en la mentalidad chilena que están defendiendo muchos intelectuales chilenos, que me ha gustado muchas participaciones de intelectuales chilenos, en la que dicen, por ejemplo, que en ningún momento se suicidó Allende. Entonces, en este momento se está investigando que no fue el suicidio. A Allende lo mataron. Y lógicamente han hecho el montaje de que se ha suicidado. No, pues, un personaje de esta naturaleza tiene que ser, pues, asesinado. Tiene que ser eliminado. ¿Por qué lo eliminan a Chávez? El general del Servicio de Inteligencia ruso el año pasado ha presentado todas las pruebas demostrando
cómo lo envenenaron a Chávez, al presidente venezolano. Además, ¿quién fue el instrumento para el envenenamiento? No nos olvidemos que Fidel Castro ha tenido 638 intentos de asesinato. De esos 638 intentos de asesinato, 180 ha sido perpetrado por John Kennedy. Comprobado y verificado por la hermana de John Kennedy, que incluso ha ido a entrevistarlo a Fidel Castro a Cuba para corroborar toda su investigación. ¿Quién saca la investigación de los 180 intentos de asesinato de la CIA por orden de Kennedy contra Fidel Castro? La misma hermana que ha hecho todo el estudio, toda la investigación, y para terminar su investigación lo entrevista a Fidel Castro. Entonces, vean ustedes, en este momento, hablando y comparando con la actualidad, se dice que 37 intentos de asesinato ya ha tenido Putin. 37. Porque los personajes que inquietan mucho no tienen otra solución para ellos que la eliminación física. Porque han tratado de utilizar la eliminación política y no han logrado. Han tratado de utilizar todo tipo de eliminación. No han podido. A Chávez han utilizado golpes de Estado, han utilizado todo. En Cuba, inclusive han tratado de invadir la isla. Ahí tenemos el problema de la invasión que se trató de hacer contra Fidel Castro. Entonces, cuando ven que no es posible eso, ¿qué viene? ¿Por qué lo asesinaron a Gaddafi? ¿Por qué lo asesinaron a Saddam Hussein? Y siempre los mismos montajes. Si ustedes comparan históricamente, son los mismos montajes. Lo único que faltó de Gaddafi que digan que él se había suicidado. En el caso de Saddam Hussein, como en el caso de Gualberto Villarruel en Bolivia, las mismas autoridades iraquíes que fueron compradas por ellos, gobiernos títeres, a través del caballo de Troya y del talón de Aquiles, porque a través del talón de Aquiles, que también es otra estrategia que siguen utilizando, ellos a través del talón de Aquiles nos ven cuál es la debilidad que tenemos. Aquí en Bolivia, por ejemplo, han visto que la debilidad que tenemos, que es artificiosa porque no es real, de una supuesta disputa que existe entre Oriente y Occidente. Mentira, nunca hubo, pero no las han creado. Entonces, en Irak, para el colgamiento de Saddam Hussein, escuchen el discurso que da Saddam Hussein antes de ser colgado. Entonces, lo hacen colgar con su propia gente, supuestamente su propia gente. Ellos se lavan las manos como Poncio Pilatos, ellos se lavan las manos y dicen, su gente lo ha colgado. Ojo, como dijeron también de Gaddafi, y como Hillary Clinton y el presidente de Estados Unidos, Obama, cómo se ríen de satisfacción cuando murió Gaddafi. General. ¿Hasta qué punto, escúcheme esto, es muy importante, hasta qué punto viene esos rasgos fascistas alegrándose de la eliminación de un opositor, inclusive en términos del derecho internacional humanitario y además de lo que se administra también el derecho internacional en temas de conflicto militar, o sea, de guerra. Se debe respetar la vida del enemigo. Pero para ellos, si un golpe de Estado es a favor de sus intereses, es legal. Pero si es un golpe de Estado en contra de sus intereses, es pues antidemocrático. Como el caso de Níger, ¿no? Y todo lo que ha pasado en estos últimos meses en África. Los golpes de Estado militares
pero para sacarlos a los franceses, para sacarlos a los gringos de la usurpación y del robo, pero masivo de sus riquezas en África. Esos son golpes de Estado que son criticados, según ellos, por la comunidad internacional. Y lógicamente orquestados por las Naciones Unidas y todas las instituciones que lógicamente responden a los intereses de ellos. Por eso que hay que acabar, como dice el presidente mexicano, hay que acabar con la OEA. Esa es una institución que no sirve para América. Esa es una institución servil a los intereses norteamericanos. Las Naciones Unidas también. Entonces, ¿en qué instituciones nos cobijan? Ninguno. Porque cuando es un golpe de Estado, queriendo recuperar sus riquezas naturales que están siendo expoliadas por países extranjeros imperialistas de Occidente, es golpe de Estado, antidemocrático. La comunidad internacional tiene que caer sobre ellos. Pero cuando son golpes de Estado como en el Perú, porque el presidente del Perú era un presidente demócrata, pero ¿qué error cometió el presidente Castillo? Decir que iba a nacionalizar y que iba a tomar el ejemplo de Bolivia, de Evo Morales, y que iba a nacionalizar la explotación voraz, descomunal de la empresa canadiense norteamericana del gas de camisea en el Perú. General, si usted me lo permite, tengo que informarle que el tiempo va avanzando y yo, la verdad que me gustaría darle la oportunidad a Gustavo. Gustavo, adelante, por favor. Gracias. Bueno, la verdad que todos sabemos, ¿no? De todas las maniobras, las matufiadas de las que el continente es el sujeto, si quieren, es víctima por parte de este gran imperio que se ha armado al norte, como decía Simón Bolívar, en los 1800, ¿no? Todas las acciones que se llevan a cabo para destruir los países desde adentro, evidentemente siempre tiene una mano oscura, una mano que es bien identificada, ¿no? Y en el caso del presidente Salvador Allende, evidentemente la participación de los Estados Unidos, y como decía el general de la Fuente, de Kissinger es clave, ¿no? Es como totalmente confirmada, pero además corroborada, ¿no? Sobre todo por este momento que han salido desclasificados los archivos de la CIA, que los desclasifican cada 40 o 50 años después de sucedido un hecho. Entonces, en esta desclasificación finalmente se confirma lo que todos lo sabíamos, todo el mundo sabía, que el rol de los Estados Unidos fue el causante, fue el determinante en todo esto, ¿no? Y como dijo también el general de la Fuente, Pinochet era un sociópata que fue parte del militarismo, que se metió en las Fuerzas Armadas chilenas y que fue la persona indicada para poder hacer todas las traiciones que él hizo, ¿no? Traicionó a todo el mundo para hacerse del poder. Pero, como también decía, en el caso de Barrientos, que era de Bolivia, otro militar, no pudieron eliminarlo como a Barrientos, porque Barrientos un poco se les dio la vuelta. Barrientos se quiso quedar mucho con el poder de los yacimientos que se nacionalizaron en Bolivia, ¿no? Que se los estaba desnacionalizando. En el caso de Pinochet fue diferente porque él se sometió totalmente a los dictámenes de Estados Unidos, incluso les compró la receta de los Chicago Boys para implementar un sistema, el sistema del neoliberalismo, un sistema económico, que fue equiparable a lo que se hizo en Indonesia. Fueron los dos países que implementaron el neoliberalismo como una política desde los gobiernos que hicieron el golpe de Estado manejados desde los Estados Unidos. En ese sentido, el golpe de Pinochet fue determinante porque cambió un poco el rumbo de la historia también del continente, que de alguna forma venía en una línea de reemplazar las importaciones. No habían políticas de reemplazo de importaciones para poder, si quieren, levantar la industria nacional de todos los países
y ser países que puedan desarrollarse tecnológicamente, socialmente, culturalmente. Chile destroza todo eso con el golpe de Pinochet, algo que además destruyó totalmente las políticas de Allende, de Salvador Allende, que iban en esa dirección de la sustitución de exportaciones. Pinochet destruye todo eso con este grupo de Chicago Boys y que después hacen rajatabla en todo el continente, ¿no? En todo el continente vimos los efectos de lo que hicieron los países después de desmantelar estos estados que querían desarrollar sus países de alguna manera. Con Pinochet se funda, si quiere, se pone la piedra fundamental del neoliberalismo del continente y hasta ahora seguimos pagando los platos rotos. En Chile, a pesar que dicen que es el jaguar de América, es el país que ha logrado una independencia económica, maneja economías muy grandes y, en fin, todavía Chile tiene focos como bolsones de pobreza que suban los 2-3 millones de habitantes, los cuales son totalmente alejados, totalmente ligados a un Estado, a un sistema que los proteja como seres humanos. Yo creo que esa es la importancia. Para lograr esto hubo una gran violencia, se desató una gran violencia que fue también diseñada en los think tanks, en los tanques de pensamiento de los Estados Unidos, que tenían mucha influencia de estos sentidos, estos tanques de pensamiento de los nazis. Muchos ex-nazis, o nazis más bien, se fueron a Estados Unidos como refugiados y fueron los que conformaron estas fuerzas, si quieren, oscuras, que después se volcaron a América Latina para hacer la debacle social, económica y cultural que hemos vivido. Bueno, Salvador, ni qué decir. Salvador es un claro ejemplo de lo que ha pasado con esta invasión, si quieren, de esta ideología neoliberal, esta ideología militarista que destruye los países desde adentro. Yo creo que esa es la lección de Salvador Allende, cómo destruyeron un gobierno, un país, cómo asesinaron a un líder de la talla de Salvador Allende, ¿no? Porque no era un tipo que venía del cielo, era alguien que había luchado por el país, había sido un político casi de cepa, ¿no? Que era socialista, ¿no? Y esa fue el pecado de Salvador Allende. Hay una voz por ahí, Néstor, si alguien lo puede silenciar. Alguien lo puede silenciar a Néstor, que está escuchándose ahí el micrófono. Entonces, esa es la parte terrible, ¿no? Cuando decía el general Edwin de la Fuente que el imperio no escatima esfuerzos. Si ellos tienen que destruir un país, lo van a hacer. Y en el caso de Chile lo vimos. Bombardearon la Casa de la Moneda, ¿no? Y necesitaban un loco, un demente para hacer algo de ese calibre, y lo hicieron sin ningún problema, ¿no? Después ya sabemos todo lo que pasó con los derechos humanos, los más de 3.000 desaparecidos. Se habla de 180.000 torturados, más o menos entre 180 y 300.000 torturados del régimen, que esa fue su política de control social. No fue otra política la que tuvieron para hacer que la sociedad se quede tranquila. Fueron a la tortura, con los mismos procedimientos de los nazis, ¿no? De los mismos procedimientos que se aplicaron en Argentina, después se aplicaron en Uruguay, se aplicaron en todas las partes del continente. Y yo creo que esa es la parte dramática, trágica de nuestro continente, de nuestra historia, y que ahora la estamos viendo repetirse otra vez, ¿no? Con los nuevos golpes de segunda generación, de 2.0, que son los golpes de quinta generación, que siempre terminan en una conflagración militar de los militares contra el pueblo. O sea, eso hacen primero mediáticamente todo, hacen todo un juego judicial. Cuando ya nada les funciona, terminamos siempre con golpes de Estado militares, como lo que pasó en Honduras, o lo que pasó en Bolivia, o lo que está pasando tal vez ahora en Perú, o lo que va a pasar en Argentina si vemos a otro loco en el gobierno del calibre de Pinochet. Bueno, general, les dejo, esa es mi opinión, esa es mi opinión al respecto. El tiempo nos está avanzando y la verdad que este es un tema que alienta y que encanta, porque la historia es muy importante. Va para el general la siguiente pregunta. General, ¿cómo usted caracteriza al régimen de Pinochet y su campaña de represión a todos aquellos a que no compartían su ideología
Bueno, lo más importante, escúchame y quiero, antecitos de dar respuesta a tu pregunta, apoyar lo que decía Gustavo. Es muy importante citar un tema. ¿Por qué se inicia el golpe contra Allende? Porque nacionalizó la explotación del cobre. ¿Por qué cae Castillo en el Perú? Por anunciar la nacionalización de Camisea, ¿no? O sea, fíjense, o sea, somos tan ingenuos nosotros porque no conocemos bien la historia, que el libreto de la CIA, el libreto de Estados Unidos, se aplica exactamente como lo aplicaron hace 40, 50 años. El mismo libreto. O sea, somos tan ingenuos y esto es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿qué es lo más grave en Chile? Chile fue un país en su época de Allende muy avanzado en términos de formación ideológica de su juventud y de sus cuadros políticos. Y aquí viene un tema central. La CIA operó con 2 servicios de inteligencia en todo el cono sur en el Plan Cóndor. O sea, la gente de confianza para la CIA, según los archivos que han sido sacados del área secreta en Estados Unidos. Imagínense ustedes, los 2 servicios de inteligencia sobre los cuales ha operado la CIA es el Servicio de Inteligencia argentino y el Servicio de Inteligencia chileno. O sea, es así sus 2 pivotes centrales. Entonces, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile había un grupo político, por eso es que le dio triunfo a Pinochet, a Allende. Un grupo político poderosísimo. Y esa es otra de las virtudes que no le perdonaron a Allende. Allende logró reunir a toda la izquierda de Chile, porque era del Partido Socialista de Chile. Sin embargo, finalmente va a ser presidente del Frente Popular de Chile. Y el Frente Popular de Chile va a unir a los socialistas chilenos, que él dirigía directamente, y también a los comunistas de Chile. Esa unidad socialista, a través del Frente Popular, va a ser el que le va a dar finalmente el triunfo, porque en la primera elección que participó Allende, tuvo un resultado eleccionario bajísimo. Pero, ¿dónde empieza a capitalizarse? Porque es todo un... O sea, seguirlo Allende, todo su proceso político, es una genialidad. Es una obra maestra. Cómo va uniendo a la izquierda en Chile, que era poderoso. Y es casi todo el drama de todos los países en América. ¿Qué es lo que pasa en América, en todos los diferentes países? No podemos unir a la izquierda. Ese es uno de los grandes problemas. Entre un partido de izquierda y otro, enemigos mortales. Pero Allende logró unir a la izquierda. Y ahí es que el trabajo político que hizo Allende, y eso es lo más grande, trabajo político que hizo a través de la unidad socialista, con el Frente Popular, que le dio lógicamente el triunfo democrático en las elecciones, porque en la elección anterior había perdido contra Alexandre. O sea, pero perdió, o sea, Alexandre ganó las elecciones muy cómodamente. Entonces, ¿dónde viene el triunfo de
Salvador Allende en la unidad de la izquierda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hubieron cuadros políticos de izquierda poderosos en Chile. Entonces, por eso es que buscan, como dice Gustavo, un personaje del perfil pues fascista alemán. Porque no solamente había que tumbarlo del gobierno Allende, no solamente eso, ese no era solamente el objetivo, sino acabar con todo ese movimiento socialista que había creado Allende. Entonces de ahí es que se propicia, no es casualidad que el ejército de Chile, antes del golpe, ya tenía las listas perfectas, principalmente de todos los dirigentes y los cuadros políticos más importantes de la izquierda chilena. Entonces, de ahí es que en la Argentina, en Chile y en Uruguay, para esta efectivización del Plan Cóndor, van a ser las masacres más grandes que han existido en el Cono Sur. O sea, hasta hoy, imagínense, hasta hoy en Chile siguen descubriendo fosas comunes. Imagínense. Y el libro Nunca Jamás, escrito en la Argentina, que es un libro de casi 800 páginas, que lo tenemos aquí en la biblioteca, Nunca Jamás, que no solamente muestran cómo fue purgada la gente de izquierda, cómo fueron asesinados y cómo inclusive crearon instrumentos de fascistas, que es lo que se está actuando hoy en día. Imagínense, en Bolivia tenemos las juventudes, como los cuadros fascistas de los neonazis, los nuevos nazis en Ucrania. En ese entonces se crearon la misma estrategia. Hoy en día en el Plan Cóndor 3 se está efectivizando la misma estrategia, por favor. Se han creado allá y están funcionando grupos de fascistas, especialmente juveniles, como en Ucrania. En esa época se creó, por ejemplo, en la Argentina, la AAA, un grupo de fascistas al estilo nazi, exactamente igual, parecen calcados lo que han creado, por ejemplo, en Ucrania, que está denunciado ayer, ha sido denunciado lo que está pasando en Ucrania con estos grupos de fascistas neonazis. Entonces, mire cómo se recicla la historia, porque nos borran la memoria histórica. Nosotros no conocemos lo que ha pasado, pero no conocemos profundamente los hechos históricos. Y esto, lógicamente, por eso es que, como saben que nosotros somos ingenuos e ignorantes, nos vuelven a aplicar las mismas estrategias. O sea, no va a ser casual que en cualquier rato en la Argentina, en Chile o en otros países van a aparecer, ojo, van a aparecer otra vez el grupo, como en la Argentina, la AAA. Pero en el libro Nunca Jamás de la Argentina, muestra cómo torturaban. ¿Qué es lo que se genera? Esa instrucción que se genera a los servicios de inteligencia militares en la Escuela de las Américas, cómo torturar, inclusive qué drogas utilizar. Estamos hablando como en la época del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino en esas épocas, estamos hablando del 900 después de Cristo, todo cuando vino la lucha contra los mongoles y contra los turcos, cómo drogaban a los enemigos y cómo los torturaban con droga en esa época.
igual hacían los mongoles. Entonces, imagínense, esas estrategias se siguen aplicando hoy en día, por favor, pero lo que hay que ir viendo es cómo se está instrumentando aquí el Plan Cóndor 3. General, disculpe que le interrumpa, pero estamos ya realmente casi a la culminación de este conversatorio, pero no antes, me gustaría darle la palabra por última vez a Félix para que vaya culminando nuestro conversatorio. Adelante, Félix. Gracias, estimado Julio. Yo solamente tengo una pregunta en dos, o dos preguntas en una, al general. Una es sobre el arresto de Pinochet para juzgarlo y su extradición a España. ¿Qué nos puede decir alrededor de ese proceso de justicia que se llevó adelante? Y al mismo tiempo se le acusa a Pinochet de ser el gestor o de la muerte de Pablo Neruda. Bueno, ese fue un acto de justicia que lógicamente se instrumenta todo el proceso judicial en España y lógicamente se hace todo. Pero imagínense, se habla de un personaje cuando fueron miles muertos, desaparecidos. O sea, es impresionante el cuadro de asesinatos. Se ha estado hablando mucho para conmemorar 50 años del golpe contra Allende. De Jara, por ejemplo, un cantautor chileno famoso, revolucionario, todo. Que su único delito era cantar canciones protestas, ¿no? Porque no era, digamos, un actor político de alto nivel, pero sí sus canciones. Imagínense con cuántos tiros muere Jara. O sea, nadie necesita morir más que con un tiro, pero su cadáver cuando se encuentra tenía 44 tiros. Entonces, bueno, de todas maneras se lo trató de agarrar de alguna manera a Pinochet, pero hay toda una protección. Imagínense España. España, ¿a quién responde? Y después, lógicamente, Pinochet va a huir a Inglaterra y va a ser protegido por la monarquía inglesa, la reina Isabel. Y la reina Isabel toda la vida ha protegido a todos los grandes líderes que han cumplido, lógicamente, los mandatos. Pero aquí, tu pregunta, querido Félix, nace siempre, porque a veces me preguntan a mí en la docencia, cuando estamos ejercitando la docencia, ¿cuál es el imperialismo? ¿Cuál es el imperialismo que nosotros tanto hablamos? O sea, yo veo que en muchas líneas, porque nosotros damos conferencias permanentemente de formación política, pero todo el mundo habla de imperialismo y cree que es Estados Unidos el imperialismo. No puede. Por eso la historia es tan importante. En el nuevo orden mundial que se gesta en Holanda, se hace la alianza estratégica de por vida, de los ingleses, norteamericanos, pero descendientes anglosajones. Esto es muy importante entender. ¿Quiénes son los anglosajones? Los anglos son los auténticamente ingleses. Y los sajones son los que responden al imperio de Guillermo el Conquistador. Que Guillermo el Conquistador va a restaurar el tercer imperio romano. ¿Pero dónde? En el norte de Europa. ¿Dónde nace ese imperio sacro romano? Con Guillermo el Conquistador, alemán. Entonces los sajones son todos los norteños de Europa, que son los más fascistas de Europa. Yo he sido condecorado en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, en España. Pero en el norte de España,
No los quieren al sur de España y los divide la cordillera Cantábrica. Los que están al norte de ese monte Cantábrico, ellos se consideran sajones y los menosprecian a los españoles del sur. ¿Por qué los menosprecian a los españoles del sur? Porque los consideran híbridos con los árabes. Y a los árabes en España los tachan como a los indios que nos critican acá porque nosotros nunca hemos sido indios. Esa es una tacha que equivocadamente nos pusieron porque nosotros no somos hindúes. Pero menospreciativamente nos dicen indios. Allá los del sur de España los ven despreciativamente. En el norte de España tiene una mentalidad sajona. Y es en todo el norte de Europa. Entonces hace una alianza cuando Guillermo Conquistador conquista Inglaterra. Ahí se va a fortalecer la unidad histórica de los anglosajones. Por eso yo explico siempre que hay un grupo político en Estados Unidos hoy que lucha desde la caída de la muerte de Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, luchan en Estados Unidos porque consideran con la muerte de Roosevelt cayó el último presidente de la línea de Washington, enemigos de los ingleses, que no respondía a los ingleses. Pero a partir del presidente Truman, porque Roosevelt no quiso lanzar las bombas atómicas en Japón, sube Truman, que es anglosajón judío. Entonces, a partir de Truman va a venir toda la cadena de presidentes norteamericanos anglosajones judíos. Los Bush son parientes de Lady Di. Son anglosajones judíos. Kissinger, judío, anglosajón judío. Todos los presidentes y los presidentes que no son auténticamente anglosajones como Obama responden a los intereses anglosajones judíos. General. No, ven ustedes cómo Obama defendió tanto a los judíos. General, antes de terminar, porque ya prácticamente hemos sobrepasado un poco el tiempo, me gustaría darle la palabra a Mari Carmen para que culmine con este conversatorio. Adelante, Mari Carmen. Creo que Mari Carmen ya no está. Sí, quisiera, antes de cerrar, quisiera comentar la pregunta que hizo Félix sobre el proceso de Pinochet. Yo estaba en Chile cuando lo tomaron preso a Pinochet, en Inglaterra, ¿no? Yo estaba justo viviendo allá y fue impresionante porque puedo decir que cuando la gente se enteró que Pinochet queda totalmente impune en Chile, totalmente impune, nadie podía hablar mal de él. Ni siquiera la gente se atrevía a mencionar el nombre. Es ese nivel de, si quieren, de violencia a la que impusieron ese régimen. Cuando fue preso, mucha gente empezó a salir, por ejemplo, con pequeñas medallas donde estaba la cara de algún familiar, pariente o amigo desaparecido, ¿no? La gente un poco respiró de alguna forma algo de libertad porque hasta ese momento era imposible. Nunca alguien se imaginó en Chile que un día como ese, en el año 2000, podía llegar y hacer de Pinochet un reo en Norteamérica. Evidentemente la gente derechista, los gobiernos derechistas, lo defendieron a muerte, incluso a la Thatcher, ¿no? Margaret Thatcher, que era su gran aliada, lo fue a visitar en esa residencia que tenía en Inglaterra, y lo fue a visitar como que él fuera un héroe, ¿no? Como que él fuera alguien muy especial para la historia de Gran Bretaña, que me pareció un insulto a cualquier país, ¿no? Pero bueno, es lo que hicieron,
y lograron finalmente que este carnicero, sea liberado, ¿no? Llegó a Chile como con además con muchas mentiras. Llegó como si nada y se bajó del avión y empezó a dar vueltas a su bastón y bajó casi a la carrera las gradas. Después de eso, sí, Pinochet no pudo más estar en el gobierno porque él era un senador vitalicio, porque fue presidente, ¿no? Él siempre iba a ser senador hasta el día de su muerte. Pero con lo que pasó, tuvieron que retirarle esa senaturía vitalicia para poder permitirle que regrese a Chile, que era lo que él pedía, ¿no? De esa forma, Pinochet un poco termina fuera de la política, pero de todas formas hay todavía ahora historias, como decía el general Edwin de la Fuente, las historias que se han construido, las mentiras, ¿no? Que todavía permanecen, y Pinochet nunca ha sido condenado históricamente en la dimensión de la que debería haber sido condenado, ¿no? Más o menos eso puedo decir ahora, como para resumir. Muchas gracias y sigan, les dejo el micrófono ahora. Gracias, Gustavo. La verdad es que no nos gustaría despedir sin antes pedirle al general que brinde a su audiencia sus últimas palabras para darle fin a este conversatorio. Adelante, general. Bueno, para despedirme, por favor, yo pido encarecidamente que hagamos un proceso histórico, de revisión histórica. Porque ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? O sea, después de cada proceso histórico, por ejemplo, en América y el mundo revolucionario, ¿de qué se ocupa el imperialismo? Quiero ratificar que el imperialismo son Inglaterra, Estados Unidos, que ahora está en manos de los anglosajones, Estados Unidos está en manos del poder anglosajón, y los judíos. Esa es la trilogía que manda el imperialismo de Occidente. A eso están sus satélites, que están todos los países del norte de Europa, están de los Países Bajos, especialmente Holanda, que es parte de los satélites, lógicamente anglosajones judíos, está Australia, etcétera, etcétera. Bueno, algún día sería, algún momento y algún día sería importante, Félix, Julio, Gustavo, sería importante retratar y desmenuzar cuál es realmente el imperialismo, porque cuando yo escucho y pregunto a veces en algún escenario no sabe. Entonces, acá yo pediría primero que se identifique bien cuál es el imperialismo occidental y se desmenuce. Para eso necesitamos estudiar historia. Nadie quiere pasarse el trabajo de estudiar historia, lamentablemente. Casi lo que yo veo en todos los escenarios de formación política en los que asisto, participo como conferencista, etcétera, etcétera, como educador, hay un desconocimiento histórico fatal. Entonces, yo mi mensaje, necesitamos, pero estudiar profundamente la historia. Es la única forma que vamos a entender qué es lo que nos han hecho y la única forma que nos va a evitar que cometamos los mismos errores de siempre. Dicen que los que no conocen historia van a repetir los errores del pasado y nosotros si vemos y les estoy explicando casi en todas mis participaciones. Cometemos los mismos errores. Ahorita se está instrumentando el Plan Cóndor 3 sobre la base del Cóndor 1. O sea, toda la matriz de planificación del Plan Cóndor 1 se ha aplicado en el Plan Cóndor 2 y se está aplicando en el Plan Cóndor 3. General, le cuento, o me han dicho, le informo que teníamos más preguntas. Y precisamente una de ellas era con relación de por qué es fundamental aprender de la historia. Pero dado precisamente del tiempo, me gustaría, y yo sé que a Mari Carmen también,
tenerlo a usted en próximas ocasiones para que habláramos un poco acerca de la historia de América Latina y del mundo. Eso es lo que yo pido, querido Julio. Si no dominamos la historia, hay un mensaje que dice, el que no conoce su historia no va a entender el presente y no va a poder proyectarse al futuro. O sea, nosotros conocemos la historia un poco de aquí, de allá, etcétera, etcétera. Imagínense el imperialismo del que estamos hablando y que ya lo tenemos bien objetivizado. El imperialismo sigue utilizando las estrategias de antes de Cristo, de la guerra de Troya. El talón de Aquiles y el caballo de Troya se sigue utilizando de antes de Cristo. Imagínense ustedes, se siguen utilizando las estrategias que citaba tan claramente Maquiavelo. Pero yo digo, a veces en mis clases, en diferentes escenarios, yo les digo, ¿han leído El Príncipe de Maquiavelo? Incluso aquí tengo un libro escrito por un analista y que analiza el libro de Maquiavelo. ¿Alguien ha leído de 500 años antes de Cristo el libro de Sun Tzu? El arte de la guerra que está aquí. Y vean ustedes en el libro de Sun Tzu, que incluso se estudia en marketing. El libro de Sun Tzu sigue aquí siendo cabecera, o sea, el libro de cabecera de un montón de formaciones educativas. 500 años antes de Cristo. Y vean las 3 estrategias de Sun Tzu. ¿Por qué el imperialismo? ¿Por qué en las universidades que responden al imperialismo se estudia tanto a Sun Tzu, a Maquiavelo? ¿Por qué se estudia tanto todo lo que se instrumenta en la guerra de Troya? ¿Cómo puede alguien que no conoce historia amar y defender un país? ¿Cómo? Si no sabe qué le ha pasado, si no sabe quién es, ¿cómo se puede amar lo que desconoces? ¿Cómo puedes amar algo que no entiendes? Eso es lo que yo no entiendo. Claro, claro. Entonces, mi mensaje es ese. Pero, ¿qué pasa? Cuando a alguien le decimos, lean tal documento, no quieren leer. Ese es el gran problema. ¿Y qué es lo que nos pasa en la mayoría de los círculos? Miren, yo estoy rodeado de libros, todos mis pasillos son puros libros, incluso temáticos. Aquí tengo la historia de América, tengo la historia de Latinoamérica, tengo todas las colecciones aquí de historia. Leídos, por supuesto. Pero, ¿quién quiere leer? O sea, se les dice, si todos los días este maldito aparato está comprobado que de 8 horas al día, el promedio de los personajes en cualquier círculo del planeta, de las 8 horas que hay, 7 horas está con su celular. Y solamente yo les hablo a mis alumnos que si leyeran todos los días de media hora a 1 hora antes de dormir, imagínense el respaldo histórico que tuviera su formación política en 5 años. Julio, General. sí, Julio, Sí, adelante, Félix. si me permite, yo no quisiera pasar por alto los saludos de Cheno Cruz desde Los Ángeles, California. Gracias, Cheno, por estar ahí. Y me gustaría leer el siguiente
aporte que hace Selma Canto Lama, donde dice que ella quiere aportar información. Resulta que USA ya quería impedir el arribo de la izquierda desde los años 30. Luego Salvador Allende será candidato 4 veces y las 4 veces hubo intervención. Un mes antes de asumir el año 70, se asesina al comandante en jefe del ejército, el general Snyder, quien se negó a hacer un golpe. Otro asunto importante es que ya hubo prontamente después de los primeros meses, comienzan a salir y a descubrir documentos, antecedentes con los involucrados en el origen del golpe. Hubo gente que se dedicó a investigar y desclasificar este asunto, como el historiador de USA, Peter Combruth, que acaba de publicar el libro Pinochet desclasificado, con sinfín de documentos trascendentes, el cual ayer se lanzó en Santiago de Chile. Se encuentran en este momento delegaciones, investigadores y periodistas de diferentes latitudes, como Atilio Borón, el juez Baltasar Garzón, etc. Llegarán varios presidentes esta semana para la conmemoración que ya comenzó. Soy profesora de historia y participé en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Mucha honra. Gracias, estimada Selma Canto Lama, por esa información. Adelante, Julio. Félix, me gustaría que usted diera las palabras finales y diéramos culminación al programa. Adelante, Félix. Bueno, le agradecemos a General de la Fuente, agradecemos la participación de Gustavo Saavedra y a todos los invitados que tenemos aquí presentes en esta conversación. Gracias, amigos, compañeros, por estar presentes. Es un honor tenerlos en nombre del Frente Intercontinental del FMLN, y gracias a Julio por hacer su trabajo siempre de interrogar al general de la Fuente, y por supuesto gracias a Mari Carmen, quien ya no pudo estar hasta el final, pero les agradecemos. Adelante, Julio. Únicamente mencionarle al general que le tenía varias preguntas y que van a estar estas preguntas listas para la próxima ocasión. En nombre pues del Frente Intercontinental del FMLN, damos por finalizado este conversatorio. Adelante, Félix. Cerremos cámara, por favor, para ir con los videos. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático. Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa,
y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.